Hay una nueva novela o fábula. Es El Circo de Pulgas. Y el dueño de ese circo de pulgas es el señor Alito Moreno. Arde el Senado de la República. Los legisladores se enfrentaron sin piedad al dejar al descubierto el modus operandi de Alejandro Moreno, líder nacional del PRI. Durante una acalorada sesión, se le acusó directamente de pasar más tiempo en Estados Unidos, suplicando la intervención de un gobierno extranjero que trabajando por nuestro país. Los ánimos se encendieron al máximo, y entre los ataques salieron a la luz verdades incómodas y secretos que se habían mantenido ocultos a los ojos de los mexicanos. La tensión llegó al límite en la Cámara. Veamos cómo se dio este duro encontronazo entre los senadores. Me dirijo a la censora Sheinbaum, que tiene todo el poder y todo el dinero del Estado mexicano para utilizarlo en propaganda y reparte dinero también a medios privados. Tiene todo, excepto una televisora, TV Azteca. Y no puede con TV Azteca a pesar de que tiene todo. ¿Qué tanto ha fallado la propaganda estilo nazi que sigue Sheinbaum? Que con todo el poder para manipular y engañar a través de darle dinero a medios, a través de los canales del Estado que nadie ve, ¿qué tanto han fallado? Pues lo que dice la realidad, la gente no les cree. Precisamente Sheinbaum, la censora Sheinbaum, pretende aprobar la ley censura cuando se desfondó en las encuestas serias. Ese está claro el momento. Cayó en las encuestas precisamente porque los mexicanos saben que ella aceptó el narcopacto para llegar al poder, porque los mexicanos saben que los de Morena pues son un narcopartido. En el momento en que los mexicanos empiezan a darse cuenta, Sheinbaum quiere censurar al único medio público de alcance nacional que es TV Azteca. Bueno, señora Sheinbaum, usted siga con sus mañaneras y que TV Azteca siga exponiendo la verdad. No ataque, censora Sheinbaum, a los mexicanos que quieren ver TV Azteca. Usted ya perdió, con todo lo que tiene ya perdió, porque es una narcopresidente y así pasa la historia. Ahora, censora Sheinbaum, deje que los mexicanos sigan viendo lo que quieren ver, que es la verdad. La búsqueda de la verdad es la esencia de la vida. Y usted, censora Sheinbaum, es a nivel internacional nada más que una censora y una represora, y se lo vamos a seguir diciendo, más allá de las fronteras. Con su venia, presidenta. Qué bueno que hoy sí vinieron a trabajar. Me da gusto que hoy esté lleno el pleno, porque la semana pasada no estaban aquí trabajando, aunque el pueblo les paga. La derecha no tiene casos aislados de corrupción, de blanqueamiento de recursos públicos. La derecha tiene una estructura completa de huachicoleros, de vendepatrias, de narcotraficantes, como Genaro García Luna, que ya fue sentenciado y sigue pagando una condena en Estados Unidos, como Rufín, que es el huachicolero más grande de la historia, más de 4,000 millones de pesos de daño a la hacienda pública de nuestro país. Y como recientemente, pues vemos a los cómplices de Alito Bandido, Alito Moreno. Bueno, como pueden ver, vendepatrias, ustedes son vendepatrias y tienen dirigentes que usan el poder para enriquecerse a costa del pueblo. Miren nada más. Esta semana la delincuencia tiene nombre y apellido.
nuevamente que le ponen ustedes, los priistas, panistas y los de Malprean, pues, por decir algo. Luis Antonio Espinosa Campos, contador y representante legal de empresas vinculadas a Emigdio Gabriel Moreno Cárdenas, hermano del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno. Por cierto, que pues se comporta muy mal, porque quiero decirles que este señor tiene una casita de nada más y nada menos de alrededor de 300 millones, que ha sido en diversas ocasiones documentada por los medios de comunicación y que además la Fiscalía de Campeche envió a la Cámara de Diputados el procedimiento, solicitando el procedimiento por las carpetas de investigación que él tiene por enriquecimiento ilícito. Tiene muchas carpetas de investigación y bueno, yo quiero invitar a mis compañeros diputados, claro, de la bancada de Morena, del PT y del Partido Verde, a que actuemos, a que impulsemos a que la comisión instructora le dé paso y empiece los procedimientos para el desafuero de Alito Moreno, el bandido más grande de la historia, porque yo no entiendo cómo alguien que se ha dedicado a la política, que es un noble oficio, puede tener una vivienda, ¿cómo se dice? Una mansión de 300 millones de pesos. ¿Y qué creen? Además de esto tiene en su bar, en la cocina, un Cadillac. O sea, imagínense, así de modestos son, tienen gustitos muy exóticos, ¿no? Son estos personajes que nadie del pueblo de México quiere. Y ya lo vimos, siempre a donde sea que vayan la gente los corre. Y nada más porque ya no se vale que les lancen cosas, pero el pueblo de México de su viva voz les lanza un montón de desprecio desde su ronco pecho. Así es como lo decimos, no queremos más ni al PAN ni al PRI. Y si quieren andar de cabilderos defendiendo a TV Azteca, pues bueno, que les pague TV Azteca, pero no vengan a cobrarle al pueblo de México para seguir siendo cabilderos de TV Azteca. Se equivocan si creen que son los mismos tiempos de antes. Y saludo a las mangas del chaleco, que gracias a ellos, porque nos ayudan a darle seguimiento y a denunciar a que la semana pasada no vinieron a trabajar. Se pasan. Gracias. Con su permiso, señora presidenta, fíjense ustedes, hay un estudio que hizo una encuestadora denominada encuestadora Kratos, que dice en el Vox Populi quiénes son los personajes más traidores de la historia. Y claro, en número 1 históricamente encabezado López de Santa Anna, en número 2, por supuesto, que Victoriano Huerta, en número 3, Juan Nepomuceno, en número 4, Miguel Miramón, en número 5, Leonardo Márquez, entre otros más. La encuesta se repitió la semana pasada. ¿Y quién creen que ahora ocupa los primeros lugares en lo que la gente piensa que son unos traidores a la patria? Yo se los digo, número 1, Alito Moreno. Número 2, la gobernadora del PAN, esa que permitió que agencias extranjeras se encubrieran y operaran en México. Y número 3, la cabildera de Washington. Imagínense ustedes lo que han logrado hacer los priistas para que ahora sean consideradas y considerados no solo como el partido con mayor rechazo, sino como que el partido que tiene como líder ni más ni menos que a un traidor a la patria. Y es que no es menor ver a quien gritaba a manos llenas: el INE no se toca, correr a los pies de las autoridades extranjeras a pedirles que intervengan en una jurisdicción que no les corresponde. No es menor ver al dirigente del PRI, ese que por cierto habla de dictadura pero se eternizó en el PRI, cambió los estatutos para ser ni más ni menos que presidente eterno, ese que le dice a los periodistas que hay que matarlos de hambre, pero habla de ley censura. Yo hoy desde aquí le hago un llamado al pueblo de México para felicitarlo porque han calificado muy bien
a quien representa la mayor traición a la patria de este país, y su nombre es Alito Moreno. Muchas gracias, presidenta. En 45 años de estar luchando por la construcción democrática de este país, para encontrar la justicia, la paz, la felicidad del pueblo, pensé que ya lo había visto todo, que lo había leído todo, pero oh sorpresa, de repente, como un zombi, aparece quien ya estaba enterrado por la voluntad ciudadana, quien ya no merece la mayor atención si no fuera por el daño que todavía persisten en causarle al país. Fíjense ustedes, la estridencia puede generar titulares, pero el sentido del Estado construye naciones. Y eso es lo que sabiamente la presidenta Claudia Sheinbaum ha estado haciendo día con día. Y obviamente esto lo tenemos que tener claro, porque hay momentos en los que la responsabilidad pública exige elevar la mirada por encima de la coyuntura, de la disputa partidista y de cualquier interés personal. Y ahora es uno de ellos, porque hoy México atraviesa una circunstancia mundial, internacional compleja, una profunda reorganización política, económica, tecnológica y geopolítica. Las democracias enfrentan nuevas formas de presión. Algunas son visibles y otras operan mediante el dinero, las plataformas digitales, no solo las cloacas que siempre han llenado los del viejo régimen, sino también los grandes intereses económicos, la manipulación informativa y la construcción artificial de percepciones públicas. Este es el caldo de cultivo que observamos en esto que es estridente, porque yo ni quiero mencionar al ciudadano, porque ni a personaje llega, que anda haciendo esta estridencia. La verdad no vale la pena, y mucho menos creerle esta necesidad de victimizarse. Ay, sí, primero muerto que callarme. ¿Cuándo se han sido unos doblegados a los intereses antipatrióticos de siempre? Solamente bastó que la ley actuara para dictar medidas cautelares respecto a lo que el dirigente del PRI y reposteos difundidos desde su partido hiciera el uso de la ley en sus atribuciones, la autoridad electoral, para que cambiaran o pretendieran cambiar esta percepción, y ahora hablar de la persecución, de la censura. Los padres de la persecución y la censura, como bien lo decía ayer la presidenta, los padres y herederos de la parte negativa del 68, del fraude del 88, de los asesinatos, de la represión del Estado que tuvieron en el tiempo que gobernaron, ahora se declaran las víctimas. Y obviamente tenemos que dejar en claro que un senador de la República ocupa mucho más que un asiento en la Cámara. Forma parte de los poderes de la Unión y pertenece a una institución que la Constitución le encomienda responsabilidades fundamentales en materia de política exterior, y no andar de entreguista pidiendo intervención del extranjero, faltándole al respeto al pueblo de México, generando escenarios donde la soberanía pues nos obliga a tomar la voz en este día y decir que la soberanía
significa mucho para las decisiones fundamentales de México y que siempre han correspondido al pueblo de México, a las instituciones que se ha dado y que hoy se siguen defendiendo todos los días, incluyendo a los que en este Senado defendemos a la patria, no los que son entreguistas, los que se han caracterizado por en cualquier coyuntura ir corriendo a pedir la intervención del extranjero. Que se sometan a la ley como todos los mexicanos tenemos la obligación de estar sometidos y que no anden chillando ahí, que no anden queriéndose victimizar y que enfrenten la ley como se está exigiendo todos los días. ¡Viva México! ¡Viva la justicia! ¡Viva la libertad! Y no a los engaños del viejo régimen. ¡Ánimo! Con la venia de la presidenta, compañeras y compañeros, quisiera pedirle a la presidenta, si me permite, una moción de ilustración antes de iniciar mi intervención. Sí, senador, adelante, por favor, al área técnica. ¿Es un video o es una imagen, senador? Súbanla, para que se vea bien, súbanla. Súbanla para que no se impacienten, súbanla, ya vio bien ahora sí, ya vio bien de quién es la moción de ilustración, pero no, súbanla. Falta otra foto, no se desesperen, apenas va a empezar el debate, relájense. Exactamente. Saliendo de la organización de la OEA. Adelante, senador, continúe. Muchas gracias, presidenta. Yo no sé por qué se ponen así, por qué tanto brinco si el suelo está parejo. Andrés Manuel López Obrador fue a la OEA a presentar sus denuncias y ahora resulta que ustedes están en un debate desgarrándose las vestiduras porque Alejandro Moreno ha acudido a instancias internacionales para acusarlos y señalarlos porque ustedes han cooptado el poder judicial, por supuesto las instituciones en México, y siguen molestos y se les olvida que hay convenios de colaboración con las instancias internacionales. En la OEA está Encinas representando al gobierno de México, en la ONU, Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Por supuesto, todos los ciudadanos tienen derecho a defenderse, pero Alejandro Moreno los ha ido a acusar porque son miembros de un narcopartido y han cooptado al INE, y de una vez lo voy a aclarar, lo han cooptado como una instancia de censura a quienes les son incómodos al régimen. Y claro, en su momento se marchó para defender al INE cuando era una institución autónoma. Hoy es un brazo ejecutor de Morena. No le demos vueltas. Y además, ir a instancias institucionales es defender a los mexicanos cuando aquí quieren cerrarles la puerta y obviamente perseguir a los opositores. Déjenme decirles que nadie renuncia a la soberanía, defendemos la libertad, porque la soberanía no se protege callando a los ciudadanos, se protege con instituciones libres, autoridades imparciales y un gobierno que rinda cuentas. ¿Y saben quién es traidor? Traidor es quien se adueña de un poder como el judicial a la mala. Traidor es quien se roba el dinero del pueblo. Pero aquí están algunos ejemplos. Desvío de 5,000 millones de pesos en el Infonavit, 6,000 millones de pesos desviados del programas sociales, denunciados por diputadas de Morena, Adriana Montiel, la presidenta de Morena, denunciadas por diputadas de Morena. ¿Y qué me platican de Mario Delgado con Julio Carmona?
¿Dónde están las carpetas de investigación? ¿Y qué me dicen de Rafael Marín Mollinedo, ex titular de aduanas, involucrado con la mafia rumana? Y de Segalmex, el compadre de Andrés Manuel López Obrador, ahí Ignacio Valle en su casa tomándose un coco, ahí en la chingada seguramente sin ningún problema. ¿Y qué me dicen de Octavio Romero, que junto con Andrés Manuel López Obrador hicieron esa obra faraónica de Dos Bocas, que solamente fue pretexto para que todo el mundo se robara el dinero? ¿Y qué me dicen también, por supuesto, de los hijos de Andrés Manuel López Obrador, que ayer uno de ellos dijo que no estaba involucrado en nada y que solamente le pegaban porque era el hijo de Andrés Manuel? Por supuesto que todos los caminos llegan a Roma, todos los negocios del tren interoceánico, del tren Maya, ahí están los audios. Eso no lo pueden ustedes evitar. Por supuesto también las refinerías clandestinas. ¿Dónde está el tema de Marina del Pilar, del gobernador de Sonora, del gobernador de Tamaulipas? ¿Dónde está la megafarmacia? Más de 5,000 millones tirados al piso. A ver, se robaron el dinero. Ahí está el INSABI, pues no que iba a haber medicamentos hasta para tirar para arriba. ¿Y dónde está premiado Ferrer? Ferrer está en París pasándosela a todo dar. O sea, eso es lo que ustedes no pueden evitar. Esto es lo que ustedes quieren, por supuesto, tapar el sol con un dedo. ¿Y dónde está la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Una piedra. ¿Dónde está? Simple y sencillamente al servicio del poder, porque no recibe ni a las madres buscadoras. Eso es traición. Traición es quien persigue a la oposición, pero pacta con el crimen organizado. Traidor es quien lucra también, por supuesto, con mentiras para engañar a la población, pero la población ya abrió los ojos. Y miren, les vamos a decir lo siguiente: no nos van a callar. Alejandro Moreno los va a seguir denunciando, sí, como narcopartido. Nadie nos va a quitar ese derecho. Y por supuesto, no se molesten, pero saben que lo que estamos diciendo es una realidad. Ustedes quieren censurar, pero el tiempo ya llegó. Se cayeron en las preferencias electorales en Morena, lo saben, y simple y sencillamente no entiendo que si no les doliera que Alejandro Moreno los estuviera denunciando y el PRI los estuviéramos denunciando, no harían tanto escándalo. Y desde aquí se los decimos, no nos van a callar. Y como dice Alejandro Moreno Cárdenas, así de puntual, solo muerto lo van a callar. Sí, solo muerto lo van a callar. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias. Gracias a usted, senador. Tiene ahora el uso de la palabra. Yo hablaba de quien camina como zombi allá en el otro lado de la frontera, muy adelantado, porque allá creo que es hasta también octubre cuando se aparecen estos muertos vivientes. Y yo, con sinceridad, practico la filosofía de que no hay que patear al muerto. ¿Para qué? Sin embargo, ver el rencor, el resentimiento, no es un tema personal. Yo sé que no es personal, porque la pérdida de privilegios, el miedo a que la justicia los aborde, sin duda los pone en este nivel. Yo le pido a la presidenta si autoriza una moción de ilustración. Claro que sí, senador. Si son tan amables, por favor, poner la moción del senador. La pone en su dimensión y su sonido. Sí, yo estoy hablando del resentimiento y del rencor ante un gran expresidente. Vamos a ver otras voces. Para merecer ese chahuizle, para merecer esa clase de gobierno. Entra López Obrador y nos sorprende a todos. Y eso nos puso a reflexionar, ¿qué hicimos mal para merecer ese chahuizle, para merecer esa clase de gobierno? Y lo que hicimos mal fue sí olvidarnos en la realidad de los pobres, de los que menos tienen, de los que no tienen oportunidad. No hicimos suficiente, ni los empresarios,
ni los gobiernos para que la gente que fuera ciudadana estuviera con su gobierno. O sea, buena parte de la culpa la llevamos nosotros. Me muerdo la lengua, pero lo voy a decir porque es a favor de López, del pinche Lopitos que destruyó el país, pero tuvo una buena medida, alguien lo iluminó ese día, a la mera hora vino un angelito del cielo y le dijo, sube los salarios, sube el salario mínimo. Yo tuve esa oportunidad, yo discutí ese tema con los empresarios. Cuando yo mencionaba el tema del salario, de subirlo más a prisa, que pagaran mejor los empresarios, la respuesta era negativa y rotundamente en contra. No, presidente, si subimos los salarios vamos a perder competitividad, no vamos a poder exportar y la nación no va a tener éxito económico. Y yo me tragué el anzuelo. Esa es una de las cosas que yo podía haber hecho mejor. Se podía haber subido los salarios entonces. Por eso digo, hay cosas que no hicimos a tiempo. Gracias, presidente. Hay muchas más razones por las cuales este viejo régimen caduco, rancio, desapareció. Bueno, ya ni están aquí, ya nos quedamos solos en este debate porque huyen. Esa es la triste realidad, no tienen la razón, el pueblo lo sabe. Bueno, ya está este traidor a la democracia que pusimos en pantalla, pues nada más para ver cómo se tragan sus palabras, pero no ocultan el rencor que le tienen y que quieren mentir, con mentiras, con difamaciones, plantear una realidad distinta. Y yo he dicho, siempre están las vías institucionales, constitucionales, tribunales, autoridades electorales, es más, las instancias internacionales, cuando se usan como las usó Andrés Manuel, defendiendo al pueblo, siempre respaldado por la movilización popular, por la exigencia de los derechos del pueblo. Pero cuando ocurre que en una disputa política pretenden trasladarla al exterior con el propósito de obtener presión contra instituciones mexicanas, pues ya ahí es traición a la patria pública evidente. Y la historia mexicana ha enseñado el costo que representa permitir que esto ocurra, porque la soberanía carece de partido, la dignidad nacional carece de colores. Cuando hablamos hacia el exterior, representamos antes que cualquier sigla a México. Por eso hago llamado a las fuerzas políticas a actuar con sigilia, a cuidar al país. Integramos un Senado, pues hay que elevar el debate. Yo por eso digo, no querer victimizar a nadie. La ley se tiene que cumplir, ya el INE resolvió. Nosotros estamos ante delitos, se tiene que actuar conforme a la ley. No va a haber excusa para que evadan la ley, lo ha demostrado la Fiscalía General de la República, que sean de donde sean, siempre tiene que actuarse conforme a derecho. Y yo insisto que no permitir que hoy se quiera hacer el truco, porque hoy la soberanía del siglo XXI se juega en el terreno de la información y se juega cuando intereses económicos pretenden financiar campañas capaces de modificar percepciones sociales. Entonces nosotros tenemos que mantener una relación con nuestro vecino del norte, con el que compartimos frontera, millones de familias, comercio, seguridad, migración y desafíos que solamente pueden enfrentarse mediante cooperación y responsabilidad compartida. Esos son los principios de la soberanía que se han estado planteando. Y guárdense su rencor. Guárdense su rencor. Permítame, senador, gracias, muy amable. El diputado Agüed, ¿con qué objeto? Para ver si el senador me permite hacerle una pregunta.
Sí, siempre. Sí, bueno. En este momento, al final. Sí, si quiere la pregunta. De una vez. Muchas gracias, senador. Adelante, diputado, tiene un minuto para preguntar. Gracias. Senador, usted está hablando de dos cosas muy importantes. Primero empezó a hablar del incremento salarial en México que se ha registrado en los últimos años y luego se puso a hablar de la legalidad, exigiendo que se cumpla la ley. Entonces yo le quiero preguntar, usted como senador, si sabe por qué lleva el Senado de la República violando la ley casi 2 años al no publicar la declaratoria de constitucionalidad de la reforma de salarios que reforma el artículo 123 y que la tienen guardada en un cajón, violando la ley y negándole mejores salarios a los servidores públicos. ¿Sabe usted por qué? Gracias. Diputado, adelante, senador. Sí, yo puse una moción de ilustración donde es evidente el rencor, el resentimiento, porque no es autocrítica, se nota hasta en la fisonomía de ese traidor a la democracia, de reconocer lo que es el inicio, contenido y fuerza de lo que se ha llamado la primavera laboral de este país, que es algo tan fuerte y tan importante como los programas sociales que han llamado la atención no solo dentro del país, sino fuera del país, como parte de lo que es el humanismo mexicano, y cómo en distintas variables, estoy aquí leyendo una serie de cartulinas, a mí me llama mucho la atención que el dólar se mantiene en 17 pesos, es decir, hay un efecto de la economía que el pueblo está respaldando. Esto pues va a continuar porque la cuarta transformación se profundiza. Ya vamos a tener tiempo en próximos meses de estar debatiendo desde este Senado y ustedes en la Cámara de Diputados, pues el presupuesto de ingresos-egresos. Yo destaco que desde el Senado siempre mantener el rigor del control del déficit fiscal, a diferencia de ustedes, siempre pretendiendo no subir impuestos, siempre manteniendo la soberanía intacta, no endeudar al país, ha sido la base de una política de ingresos que permita que ustedes los diputados designen el presupuesto de egresos y la patria pueda seguir funcionando. Y el segundo piso de la transformación va a continuar para rasquiña, para problemas que ustedes puedan tener, porque, insisto, para nosotros la democracia mexicana tiene la fortaleza suficiente para procesar diferencias. México va a seguir dialogando de frente, entre iguales y con respeto, y las decisiones de México seguirán dependiendo del pueblo de México. Entonces, por más que vayan a caminar a donde quieran, a querer llamar la atención, pues van a seguir haciendo el ridículo y no son víctimas, ni va a pasar nada con ellos que no sea que la justicia les llegue. Vamos a ver cómo la Cámara de Diputados, del cual son parte varios de esta permanente, reaccionan ante los acontecimientos que se tienen. Yo por mi parte decir que insisto y culmino diciendo que no van a poder lastimar un proyecto histórico de transformación que el pueblo respaldado y va a continuar por delante. ¡Viva el pueblo de México! Con mucho ánimo, vamos a seguir defendiendo la soberanía y ni un paso atrás. ¡Ánimo! Gracias, senador. Con su permiso, senadora presidenta. La desvergüenza de la oposición no se limita a traicionar a la patria, sino que su doble moral y su doble cara los lleva a venir a este recinto y a todos los medios para mentir acerca del gobierno de nuestra presidenta. Y sin embargo, utilizan descaradamente los logros de nuestro gobierno en sus actos partidistas y le mienten al país al decir que sí tenemos progreso, que es gracias a ellos. El lunes de esta semana se presumió una gran inversión extranjera por parte de particulares europeos en el noreste del estado de Guanajuato. Lo que no se dijo es que lo que lleva del
gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo se ha logrado el crecimiento, la estabilidad y la integración de la economía en México. Y eso es lo que atrae la inversión y mantiene la confianza extranjera. Para muestra, durante el primer trimestre de este año, las exportaciones mexicanas a Estados Unidos alcanzaron los 298,157 millones de dólares, o sea, el 13% más que el año pasado. Además, la inflación decreció 0.4% y el Producto Interno Bruto aumentó el 2.1% comparado con el primer trimestre del 2025. Es decir, las condiciones de confianza que se han creado para que México siga siendo un país atractivo para la inversión extranjera fueron dadas por el primer gobierno que hizo lo que ningún otro de los desgobiernos anteriores se atrevieron a hacer: voltear a ver y atender a las y a los pobres. Quiero solicitar a la presidenta que me conceda una moción de ilustración, por favor. Con gusto, diputada. Adelante con la moción de ilustración. Es la misma para que les quede claro. Qué bueno que no hay nadie de la oposición. Cobran sin venir a trabajar, por cierto. Hicimos mal fue sí olvidarnos en la realidad de los pobres, de los que menos tienen, de los que no tienen oportunidades. No hicimos suficiente, ni los empresarios, ni los gobiernos, para que la gente que fuera ciudadana estuviera con su gobierno. O sea, buena parte de la culpa la llevamos nosotros. Me muerdo la lengua, pero lo voy a decir porque es a favor de López, pero tuvo una buena medida, alguien lo iluminó ese día, a la mera hora vino un angelito del cielo y le dijo: sube los salarios, sube el salario mínimo. Yo tuve esa oportunidad, yo discutí ese tema con los empresarios. Cuando yo mencionaba el tema del salario, de subirlo más a prisa, que pagaran mejor los empresarios, la respuesta era negativa y rotundamente en contra. No, presidente, si subimos los salarios vamos a perder competitividad, no vamos a poder exportar y la nación no va a tener éxito económico. Y yo me tragué el anzuelo. Esa es una de las cosas que yo pude haber hecho mejor. Como bien lo oyeron, su propio expresidente reconoció que lo que ustedes no se atreven, que la agenda del PRI y del PAN nunca ha querido como eje central mejorar las condiciones de vida de la gente. Por eso, aunque sigan presumiendo a Fox en sus eventos partidistas, como lo hicieron el lunes en San Miguel de Allende, la realidad de la historia los rebasa. El PRIAN tuvo los peores gobiernos que las y los mexicanos tuvimos que soportar. Piensan que las y los mexicanos se nos va a olvidar que fue en sus sexenios que el dólar pasó de valer de 12.5 a 89 pesos con el presidente José López Portillo en el 82, o que con Miguel de la Madrid la inflación llegó a 150% anual, sin mencionar que en los sexenios de Salinas de Gortari y de Zedillo la inflación superó esta cifra. Para toda la oposición que hoy se atreve a venir a seguir mintiendo y peor aún a seguir presumiendo a sus malos expresidentes y exurpadores, les dejo los datos, los cuales valen más que sus falsas narrativas. Concluya. Es cuanto, presidenta. Gracias, diputada. Les encanta hablar del PRI. Es su sueño poder sostener y construir un país como nosotros lo construimos. Hoy han mencionado aquí sucesos que sin duda pudieron haber sido reprobables en una época en la que nuestra democracia era incipiente, en una época en la que nuestra democracia no se había consolidado, no había crecido, no había logrado la alternancia que hoy tenemos. Sin embargo, hoy, en pleno siglo XXI, ustedes construyen un populismo autoritario desde la Constitución. Ustedes derriban la República, ustedes cooptan a los jueces, ustedes cooptan al INE en pleno siglo XXI. Todo aquello que juraron combatir es todo lo que están haciendo bajo otra máscara, bajo una máscara donde se muestran
como una oveja, pero realmente son un lobo. Eso es lo que son realmente, y son unos hipócritas, porque vienen aquí a hablar de todo aquello que han traicionado. Miren, sí, el salario mínimo ha sido sin duda un acierto. Gracias a que Enrique Peña Nieto en 2017 desindexó el salario mínimo. ¿Qué quiere decir? Lo separó de muchas cosas de las que estaba ligado, como multas y otro tipo de cuestiones. Eso fue lo que permitió que pudiera haber un incremento que impactara en otras cosas. Esa es la verdadera realidad. Después, ustedes hoy han denunciado a nuestro presidente porque no quieren que les digamos narcopolíticos, narcogobierno. Todo el pueblo de México lo sabe y la otra mitad lo duda. Pero realmente eso es lo que les molesta. Y hoy quieren censurar a la ciudadanía, censurar a los políticos y utilizan las instituciones para hacerlo. Sí, como acaba de decir aquí quien me ha antecedido, sí, los corruptos ya se salieron del PRI, se fueron a Morena. Estamos sumamente agradecidos porque nos limpiaron la casa. Muy agradecidos porque ustedes hicieron algunos gobernadores que nosotros hubiéramos metido a la cárcel, los hicieron embajadores. Nosotros, a los gobernadores que nos fallaron, los metimos a la cárcel. Ustedes los llevaron a las embajadas y algunos otros los tienen escondidos, como a Rocha Moya, que ya tiene 100 días sin saber qué hacer, nada más bailando. Sí, ustedes se han querido bailar al pueblo de México. ¿Y dónde está Insunza, el senador chaquetero? ¿Dónde está? Eso es lo que ustedes deberían explicar, pero son capaces de hablar de lo que sea, de hacer cualquier cortina de humo para evitar hablar de lo que sí deben hablar, de lo que deben hablar, que es gobernar a este país. Ustedes siguen hablando del pasado para poder excusarse. Yo quiero hablar del presente. Miren, quiero hablar de su presidenta de Morena, de Adriana Montiel, una mujer cuestionada, acusada por Inés Parra de haber desviado 6,000 millones de pesos destinados a los programas sociales. Y esa no es su única anomalía, En su gestión como secretaria del Bienestar, el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, que está sectorizado a esa dependencia, no tiene titular desde 2018, no han publicado el programa nacional en la materia, pero sí ha tenido en promedio 60 millones de pesos anuales, que a la fecha suman 400 millones, que nadie sabe dónde está. Las denuncias contra Adriana Montiel no han sido aclaradas, no han tenido efecto. Más bien, quien tiene en sus manos el padrón de beneficiarios de programas sociales y el control de la nómina y de los servidores de la nación, hoy es quien promueve las campañas políticas. La contradicción se explica sola. En cualquier democracia ya se hubiera separado a Montiel de cualquier cargo público. Permítame, labradora, un momento, por favor. Sí, presidenta. Diputado Vázquez Agüet, ¿con qué objeto? Pide el diputado si le acepta usted una pregunta. Con muchísimo gusto, Adelante. presidenta. Adelante, diputado. Tiene 1 minuto para formularle y posteriormente la oradora 2 para responder y continuará el reloj normal. Adelante. Gracias, presidenta. Senadora, usted está relatando cómo Morena, encabezadas por su propia presidenta nacional, usan las instituciones para violar constantemente la ley, para manipular las políticas públicas, los programas. Movimiento Ciudadano recientemente en nuestra representación ante el INE, mi compañero el diputado Juan Zavala, presentó una denuncia ante el secretario o contra el secretario de Educación, Mario Delgado, precisamente por el uso faccioso, el uso político de las becas que son de nuestro país para todas y todos los mexicanos. ¿Qué nos puede profundizar un poco más de este uso faccioso, discrecional, partidista de las instituciones del Estado mexicano? Gracias, diputado. Bueno, pues eso ha quedado claro. Mario Delgado les dijo, esta beca se las manda la presidenta Claudia Sheinbaum.
Hay muchos videos donde les dicen a los adultos mayores, esta beca se las manda Claudia Sheinbaum. Antes decían que López Obrador. Esa es la diferencia entre ustedes y nosotros. Nosotros les decíamos, este es un programa público y hacíamos una gran campaña para decir que no se podían utilizar de otra manera. Y nosotros hacíamos un pacto con todos los partidos para que nadie pudiera utilizarlos. Se decía que son del gobierno de la República. Quiero pedirle que me permita, Presidenta, una moción de ilustración. Adelante con la moción de ilustración, por favor. En sus inicios fue impulsada, apoyada, colocada en ciertos cargos por el grupo de René Bejarano, que a pesar de lo sucedido con aquellos videos con los cuales se quiso poner fin a la carrera política de Andrés Manuel López Obrador, en los que a René Bejarano se le veía recibiendo dinero en bolsas, con aquella historia de hasta las ligas se llevó porque le colocaba unas ligas a los paquetes con dinero. Bueno, pues Ariadna Montiel Reyes fue impulsada originalmente por el equipo de René Bejarano, eso es una realidad. Ocupó cargos como legisladora en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, hasta llegar a ser subsecretaria del Bienestar cuando López Obrador llegó como presidente de la República, y de ahí avanzó hasta ser secretaria del Bienestar. Y hago un llamado como representante popular al Ejecutivo Federal para que permita el saneamiento de corruptos de la Secretaría del Bienestar y de las demás secretarías de Estado a su cargo. Le recuerdo al compañero presidente Obrador que el Movimiento para la Regeneración Nacional, su premisa fundamental es la lucha frontal en contra de la corrupción. Lamento que ya en el ejercicio del poder se haya olvidado esto y no se haga nada por el combate a la corrupción. Gracias, Presidenta. Esto ilustra todo. La presidenta de Morena es una alumna de Bejarano. Sí, el señor de las ligas, que conjuntamente con Imas Gispert hacían todas estas cosas. Es una mujer entrenada para todo lo que está haciendo hoy en día. Eso es, pero además, debo decir una cosa, ella inició como gacela. Esas, así les llamaba el expresidente López Obrador, gacelas, a las que eran como sus guaruras. Así empezó, bueno, y después tuvo la fortuna de casarse con el jefe de esos guaruras, de las gacelas. Entonces, ese es su inicio. Esa es Adriana Montiel, la que hoy está enojada con Alejandro Moreno porque le dice jefa del narco, porque le dice jefa de un partido de narcos. Y esa es la realidad. Para eso la pusieron ahí, para seguir protegiendo como gacela a sus jefes. Esa es Adriana Montiel. Y ella sí puede decirnos que somos traidores a la patria. Ella sí puede decirnos lo que sea. Y eso el INE no lo va a sancionar porque tienen al INE de su lado. Eso es lo que ustedes reflejan hoy en día con una presidenta de su partido que se comporta como una criminal. Se comporta como lo que aprendió a hacer desde el principio. Ese es el punto. No nos vamos a callar. Vamos a seguir exhibiendo su incompetencia. Vamos a seguir exhibiendo su corrupción. Vamos a seguir exhibiendo su hipocresía. Porque ustedes predican una cosa y hacen otra. Porque en realidad hoy el pueblo de México ya se da cuenta que ustedes no solo no saben gobernar, no quieren gobernar, solo quieren propaganda, solo quieren usar los programas sociales para ganar las elecciones. No saben dar resultados. Esta es la diferencia entre ustedes y nosotros. Ya, superen el pasado y trabajen en el presente. Transfórmenlo. Se comprometieron a eso. Y por cierto, a quien me antecedió en la palabra y habló de la gasolina, ¿qué pasó con la gasolina de 10 pesos? ¿Y qué pasó con la salud como Dinamarca? ¿Y qué pasó con todo eso que ofrecieron? Pacificar al país. Todo eso ha sido un fraude. Gracias, Presidenta. Gracias, senadora. Gracias, diputada. Perdón, senadora. Gracias, Presidenta. Buenas tardes al pueblo de México, a las mexicanas y a los mexicanos. Qué corta memoria tienen nuestros compañeros del PRIAN. Se les olvida que fue justo en nuestro gobierno, con el presidente López Obrador, que los programas sociales se convirtieron en un derecho constitucional de las mexicanas y de los mexicanos que plasmamos en nuestra Carta Magna, gracias a la mayoría que el pueblo de México nos otorgó. Ustedes tuvieron la oportunidad de hacerlo por décadas y nunca lo hicieron.
como también tuvieron la oportunidad de subir el salario mínimo por décadas y tampoco lo hicieron. No vengamos aquí con hipocresías a decir y a tratar de engañar al pueblo de México, porque tonto es el que piensa que el pueblo es tonto. Y miren, yo quiero pedir una ilusión. La oradora. Una moción, ¿perdón? La oradora, permítame un segundo. Senadora Carolina Villano, ¿con qué objeto? Si me permite la oradora una pregunta. Sí, con mucho gusto. Sí, tiene 1 minuto para formular la pregunta y 2 nuestra oradora para contestarla. Y me quedo pendiente al término, senadora Sacil, de la por moción su de moción ilustración. Sí, adelante, senadora Villano. Gracias, presidenta. Preguntarle a la oradora, nosotros votamos a favor de que se colocara los programas sociales en la Constitución, porque nuestros votos les hacían falta. En ese tiempo no les alcanzaban, todavía no habían robado los votos que se robaron para llevarse a los diputados con la sobrerepresentación que les regaló el INE. Entonces, nosotros celebramos eso. Y nada más que ustedes son los que no lo han entendido, porque le siguen diciendo a la gente que se los manda la presidenta, se los manda la Constitución, se los manda el pueblo de México, se los manda a los ciudadanos, los que pagamos impuestos, no la presidenta. No son personales los apoyos sociales. Y preguntarle si en su estado, después de la reforma judicial, ha mejorado la justicia. Muchas gracias, presidenta. Sí, senadora, no estaba yo ocultando o diciendo que ustedes no votaron en favor de que los programas sociales hoy estén en nuestra Constitución. Hubiera sido demasiada mezquindad de parte de ustedes. Claro, los votaron a favor, porque imagínate cómo hubieran quedado con el pueblo de México si hubieran votado en contra. Pero lo que sí estoy diciendo es que durante décadas tuvieron mayorías en los congresos y pudieron haberlo hecho un derecho constitucional de las mexicanas y de los mexicanos, y no lo hicieron. ¿Por qué? Porque controlaban a los más necesitados, a los que menos tienen, a través de sus programas sociales. Hoy son un derecho que están plasmados en la Carta Magna gracias a la iniciativa del presidente López Obrador, y que votamos aquí en el Senado de la República, como también el que hoy el salario mínimo se haya elevado tanto. Ustedes también tuvieron la oportunidad durante décadas de hacerlo y no lo hicieron. Entonces, no seamos de corta memoria, no seamos hipócritas, no seamos mentirosos con el pueblo de México que nos escucha y que hoy ya no los respalda y los ha mandado al basurero de la historia, y lo seguirá haciendo en las próximas elecciones. Estamos convencidas de eso. Yo quiero pedir una moción de ilustración, si me permite, presidenta, de lo que acaba de pasar aquí afuera en el patio del federalismo del Senado de la República, en donde un diputado del PRI agrede a un diputado del PAN, porque cuando se les terminan las ideas y los argumentos, eso es lo que saben hacer los priistas: irse a los golpes, irse a agredir, irse a ofender, porque ya el pueblo de México no les cree. Entonces, la impotencia que les genera que el pueblo de México hoy ya no los quiera, hace que actúen de esta manera. Si me permite, presidenta, la moción de ilustración, por favor. Adelante con la moción de ilustración de la senadora Sacil de León. Bueno, está un diputado priista que no pertenece a la comisión permanente agrediendo a un diputado de nuestro movimiento que sí pertenece a la comisión permanente, porque en una declaración el compañero Arturo Ávila se atreve a decir pues de los procesos judiciales que tiene Alejandro Moreno, presidente de su partido, y entonces este diputado Mancilla, que no tolera que les digan la verdad en la cara, pues se va a los golpes, a las injurias, a las ofensas, y eso es en lo que se ha convertido el PRI, en unos representantes que hoy no representan a quienes les dieron la oportunidad de estar aquí o de estar en la Cámara de Diputadas y de Diputados. Representan esta frustración que tienen por mantenerse en el poder, y no podemos seguirlo permitiendo. Permítame, la oradora, un momento, senadora Sacil, ya está lista la moción de ilustración. Adelante, por favor, con la moción de ilustración. Eres el porro de Vito. Tú eres un porro. Tú eres un porro de mierda, pinche narconiñero.
Dímelo de frente. Por Lalito. Ten huevos, cabrón. Por Lalito. Ten Por huevos. Lalito. Por Lalito. Por Lalito. Quítate, cabrón. Pinche vocero del narco. Eres el vocero del narco, cabrón. Eres el vocero del narco. Y responde al pueblo de México. Tú respóndele. Responde al pueblo de México. Tú eres un pinche narco. Suelta mi bastón. Al narco en México. Suelta mi bastón. Ten huevos. Tengo bastantes, No tienes tu nada. show, tu espectáculo. No, ¿cuál espectáculo? Para llevarse la cámara, miren todo No. lo que hace el PRI. No tiene agenda política. Todo lo A que ti nadie te pela. Eres el ceroboso. La gente te vomita. Pinche niñero. Trepador. A mí no me manda nadie, cabrón. A mí me manda el pueblo. No como a ti. Te mandó A tu ti te manda tu patrona. patrón. Tu patrona te manda. No tienes huevos. presidenta Pinche Claudia eunuco. Sheinbaum. Eunuco eres. Un pinche narconiñero. Narconiñero. ¿Qué? Tú sí me puedes tocar. Tú sí me puedes tocar. ¿Ah? Yo no soy ñoña, te lo digo. Dímelo. Aquí estoy de frente. Aquí estoy de frente. Aquí estoy de frente. No, aquí estoy de frente. Me estás amenazando, cabrón. Me estás amenazando. ¿Ah? Me estás amenazando. Dímelo. Dímelo. A ver, no. Me estás amenazando. Me estás amenazando que queda aquí grabado. Este pinche asesino me está amenazando. Quiere censurar a la oposición. Pero no lo van a lograr, cabrón. Con el PRI le toca. A ver. Me estás huyendo. No huyas. No huyas. Aquí estoy. Para Dios, no dije nada. Para Dios, dije nada, cabrón. Aquí estoy. No huyas. Pinche narco. Eres un... Cuando los argumentos y las ideas se le terminan y los engaños al pueblo de México, en esto terminan los compañeros del PRIAN, en pelear, en hacer injurias. Qué falta de respeto al pueblo de México. ¿No les da vergüenza que no podamos elevar el nivel del debate, hacerles estos shows a quienes nos han dado la oportunidad de ocupar un espacio para representarlos? Y quiero pedir también, hablando del tema político que hoy nos está convocando este Senado, esta comisión permanente, otra moción de ilustración. Presidenta, por favor. Adelante con la moción de ilustración, por favor, hasta por un minuto. Que no podamos opinar, de que no podamos decir lo que por derecho nos corresponde. Yo siempre les he dicho, el hijo de puta que se pase verga una verguiza, salvaje. Y nada más te voy a dar un dato. A los periodistas hay que matarlos a balazos, papá. Hay que matarlos de hambre, ya te lo dije. Matarlos a balazos, matarlos de hambre, qué vergüenza. Y hoy hablan de que queremos con estos lineamientos censurar, la ley censura, la ley Maduro, y ellos expresándose de esta manera. Y miren, con todo el respeto que me puede merecer el presidente del PRI, Alejandro Moreno, compañero senador, ya le ha dado por ir a presentar denuncias todo el tiempo a Estados Unidos. O sea, no reconociendo que él es senador por nuestro país, sirve a las mexicanas y a los mexicanos. Entonces ya hizo su vida cotidiana o dentro de sus actividades. Yo creo que ya debe de tener una oficina en Washington, porque todo el tiempo está allá denunciando, como si en México no tuviéramos instituciones para que estas denuncias fueran procesadas. Él, cada que va, la primera vez en mayo, acudió al Capitolio para pedir que Morena fuera declarada una asociación terrorista y exigir la extradición de varios funcionarios de México. O sea, Alejandro Moreno, ¿a quién sirve? ¿A México o a Estados Unidos? Ahora va a denunciar a varios consejeros del INE, a Estados Unidos también. ¿Por qué no lo hace aquí en su país? En su país, que fue el que le dio la oportunidad de ocupar un espacio aquí en el Senado de la República a través de una lista de representación proporcional por su partido. ¿Por qué tiene que estar en Estados Unidos presentando denuncias en instituciones que no corresponden? Que tiene que ser aquí en su país, porque él representa al Estado mexicano, él representa al Senado de la República de México. ¿Por qué se le olvida que México no tiene tutores extranjeros?
La justicia y la soberanía no se negocian en Washington, senador Alejandro Moreno. El pueblo de México le dio la oportunidad de estar aquí representándolo. No tiene por qué estar denunciando en otro país y pedir injerencia de otro país en nuestro país. ¿Qué quiere? ¿Que sigan violentando nuestra soberanía? ¿Qué quiere? ¿Que intervengan en cosas que nos corresponden al Estado mexicano? Respete al pueblo de México, respete a las mexicanas y a los mexicanos. No puede seguir demandando y denunciando en Estados Unidos, asumiéndose perseguido político. Por favor, dé las pruebas de lo que se le demandan. El que nada debe, nada teme. Es cuanto, senadora presidenta. Gracias, senador. Gracias, senadora presidenta. Hay quienes, cuando pierden el respaldo del pueblo, en lugar de regresar al territorio, agarran un avión y se van a Estados Unidos a hablar mal de su propio país, de México. Yo le quisiera preguntar al senador Alejandro Moreno, ¿qué busca allá que no pueda defender aquí con las instituciones mexicanas? En 2022, Alito vociferaba, el INE no se toca. En 2026, 4 años después, cambió de opinión y resulta que sí se toca, pero cuando a su grupo parlamentario no le conviene. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Se toca o no se toca? Esa es la doble moral del revolucionario institucional. Mientras Alejandro Moreno anda denunciando a México en el extranjero, quizá debería dedicar un poco más de tiempo a hablarnos de lo que sucede en Campeche, porque necesitamos los mexicanos saber. Tiene un proceso de desafuero abierto por peculado y apenas antier detienen al contador de su hermano por otro presunto desvío de recursos del gobierno del estado de Campeche a una empresa privada. Aclaro, son investigaciones y acusaciones que deberán resolverse conforme a derecho. Por eso precisamente pregunto, ¿qué urge más, Alejandro Moreno? ¿Qué urge más? ¿Denunciar a México en Washington o rendirle cuentas a tus propios contribuyentes? Porque el artículo 39 de nuestra Constitución es claro. La soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo, y ese es precisamente el problema que el PRI no ha podido resolver. Les sobra estridencia, pero les falta pueblo. Quiero comentarles que hay algunas ocasiones en las que me he quedado pensando, ¿cuál es el hilo que conduce a Ernesto Rufo, el rey del huachicol, con el Partido Revolucionario Institucional? Ya que fue ahí, en el estado de Coahuila, donde ellos tienen su último bastión, donde fueron encontrados los ferrotanques con combustible abandonado. Ellos se vanaglorian de que en Coahuila no se mueve una hoja sin el control del PRI. Así que seguramente pronto tendremos más argumentos para debates en este pleno. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias, diputada. Para cerrar esta segunda ronda, tiene el uso de la palabra la diputada Zaira Aguilera Claro, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por 2,5 minutos también. Gracias. Con su venia, presidenta, senadora. Podemos ver los contrastes que hay en nuestro país. El día de hoy, en la Mañanera del Pueblo, se felicitó a mexicanas y mexicanos que nos fueron a representar dignamente en los Juegos Panamericanos del Caribe, centroamericanos, perdón, del Caribe. Ellos se expresaron con mucho orgullo de pertenecer a México, de ir a representarnos. Y por supuesto que los felicito por ese gran esfuerzo y por darnos esta alegría
407 triunfos, un récord histórico para nuestro país. Y reconocieron también el esfuerzo que encabeza nuestra presidenta por el apoyo dado para que esto fuera posible. Y me robé un pequeño comentario de una ciudadana que escribió en los comentarios y que dice que nuestra presidenta es una líder que mueve a México, lo activa, es estratégica, analiza y nos asocia a su resistencia contra la oposición que se resiste a avanzar honestamente. Lo digo nuevamente, que se resiste a avanzar honestamente y lo demuestran a cada paso. Queremos que sigan hablando, nadie los detiene que hablen porque solitos se hunden. Y desde luego pues tenemos al digno representante del PRI, digo los digno porque los ejemplifica de cuerpo completo, a Alito Moreno, y que efectivamente, como dicen mis compañeros, en su momento pues ha defendido a capa y espada al INE que le gustaba de antes, y para lo cual le pido una moción de ilustración, por favor, Presidenta. Con gusto. Vamos a ver al Alito Moreno del 2024. Se concede la moción de ilustración hasta por un minuto. Está impreso con letras muy grandes y mayúsculas que se requiere un órgano electoral robusto y autónomo, que afectar o debilitar su conformación vulnera el régimen democrático. El INE no se toca, y menos al margen del consenso necesario entre todas las fuerzas políticas y corrientes de opinión en el país. La identificación de los órganos constitucionalmente autónomos es un proceso que está llamado a consolidarse. Es necesario para el desarrollo de actividades especializadas para el Estado mexicano, mediante instituciones garantes de una operación independiente, profesional y transparente. Así se expresaba el Alito en el año 2024, por supuesto que pues yo creo que tiene trastornos de la personalidad, porque pues ahora se fue a denunciar a 3 consejeros del INE en que en uso de sus facultades y atribuciones determinaron sancionarlo por mentir y por calumniar. Ese es el Alito Moreno, que desafortunadamente para nuestra democracia y para su país, pues no actúa conforme a la ley ni a sus estatutos, ni a favor de la democracia, actúan conforme a sus intereses personales, por supuesto. Y ahorita pues que siente que la ley está cerquita de él, pues se sale justamente a pedir el congelamiento de las cuentas y bienes en Estados Unidos, si es que los tuvieran, de los consejeros, y la prohibición inmediata de ingreso al territorio de los Estados Unidos y revocación de visas vigentes de estos consejeros electorales, si es que lo tuvieron. Bien dijo Álvaro Delgado, un periodista, que dice Alito Moreno que nadie lo va a arrodillar, que el gobierno no lo va a arrodillar. Alito Moreno ya está arrodillado ante Estados Unidos. Gracias. ¿Cuándo? Gracias, diputada. Solo quiero hacer, antes de decir lo que realmente creo que le importa al pueblo de México, algunas precisiones. El INE, cuando nosotros lo defendíamos, era un INE que tenía autonomía. Ustedes después llegaron y se apoderaron del INE. Ese es su INE, el INE de Tadei. Ese es el que le dio la sobrerepresentación a esta bancada de mafiosos. ¿Cómo se la dio? Si obtuvieron solo el 54% de los votos, ¿por qué les dieron el 74% de las curules? Cualquiera puede entender que ahí hubo un robo. Y entonces, por eso hoy hay un amaciato con el INE que es visible. Y vamos a seguir por necesidad buscando denunciar en las instancias que sea necesario los abusos autoritarios de este gobierno. Nadie va a Estados Unidos a hablar mal de México, van a hablar mal del gobierno. Ustedes no son el país, ustedes son un partido político que llegó a gobernar. Ustedes no son el país.
Hablar mal de su gobierno, decir que se apoderaron de las instituciones, que derribaron al Poder Judicial, no es hablar mal de México, es hablar mal de la gestión de ustedes. Es muy diferente. Los programas sociales, que no los pusimos en la Constitución, no había necesidad, porque nadie los usaba facciosamente. Los programas nunca se quitaron. Hubo alternancia, llegó el PAN y siguieron los programas, incluso mejoraron. Cada gobierno está obligado a llegar y mejorar los programas sociales. Así funcionaba. No había necesidad hasta que llegaron ustedes, los autoritarios populistas, y empezaron a usar facciosamente los programas sociales. Por otro lado, ahora quiero hablar de algo que sí le importa a la gente, algo que sí le está doliendo a la gente. Todos los días, invariablemente, tengo gente que me escribe a mi teléfono o a mis redes para pedirme ayuda por el tema de salud, por una cirugía, por un estudio, por una intervención. Ese sí es el problema que le está doliendo a la gente profundamente, que la está empobreciendo y que la tiene agobiada. Miren, nosotros pueden decir lo que quieran de nosotros, podemos tener defectos, pero damos resultados. Tan solo en Campeche, ¿por qué no hablan de Laida Sansores? ¿O será porque todavía anda de vacaciones en Europa? Laida Sansores, que tiene sumido a su estado en la inseguridad, en la violencia, que ataca a los periodistas, que mete a la cárcel al rector de la universidad, que no tiene infraestructura, que no ha hecho nada, que la economía está por los suelos, que es patética, que se dedica a hacer show en lugar de gobernar. De ella deberían de hablar. ¿Qué les puedo decir de Alejandro Moreno cuando fue gobernador y por eso lo persiguen? Que transformó su estado, que hizo la infraestructura que nunca se había hecho en un estado como Campeche, que hizo escuelas, que mantuvo hospitales en buenas condiciones y que hizo la mayor infraestructura de toda su historia, el Puente de la Unidad. Esos son los resultados de los que podemos hablar nosotros. Todo lo demás son discursos de ustedes para poder justificarse ante su ineficacia, ante su falta de resultados. ¿Qué pasa con la salud? Miren, con datos de Coneval, que ahora los tiene INEGI, en el 2018 solo faltaban 16% de la población que tuviera cobertura de salud. Para el 2022, ustedes la llevaron a 39.1%. Para el 2024, a 34.2%. 44.5 millones estaban fuera de la salud. Y quiero pedir una moción de ilustración, si me permite, Presidenta, para este tema. Se concede la moción de ilustración, está por 1 minuto. Como IMSS Bienestar, este sistema de salud pública ya es más eficaz en el mundo. Dije que iba a ser el mejor, que iba a ser como en Dinamarca. No es como en Dinamarca, es mejor que en Dinamarca. Esta área estamos hablando que tiene 2,5 metros por 8 de largo, donde podemos ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pacientes. Aquí los pueden ver sentados en sillas y apoyando los que tienen quebrado algún pie en una caja de cartón. Ahí lo pueden ver perfectamente bien. No hay aire acondicionado. Yo lo que quisiera saber es dónde está el sistema de salud como el de Dinamarca, el mejor sistema de salud del mundo, según el Macuspano. No, si hay medicamentos. Ahorita voy a ir. Vamos al hospital ahorita. Ahora, con todo el respeto, le digo porque yo tengo cada 2 meses cita allí en el hospital de Mitepegua. No hay doctores y no hay medicamento. El fin de semana nomás hay un doctor. Ah, eso sí pasa. El señor traía su cachucha de Morena. ¿Cómo lo han defraudado? Y ustedes, que son representantes que presumen cercanía con el pueblo, les aseguro que todos los días reciben las mismas quejas que recibimos nosotros. Alguno de los morenistas me dijo, y no voy a decir su nombre, dice, la presidenta nos manda a hacer asambleas, pero no tenemos ni respuesta con el tema de salud ni con las carreteras.
Todo es un problema, porque se acabaron el dinero, lo malgastaron, porque se dedicaron a hacer negocios los hijos de López Obrador con los nuevos ricos de este país, porque eso hicieron, porque el dinero se aprueba. Ustedes, diputados, lo aprueban cada año. ¿Dónde está el sistema de salud? Para construir un sistema se tarda unas décadas en construirlo, para destruirlo es en 1 minuto, menos en lo que levantan la mano para votar. Ese es el problema que estamos viviendo. Eso es lo que realmente importa, no las grillas baratas que ustedes traen aquí. Todo el tiempo repiten los mismos rollos. Pónganse a trabajar, pónganse a gobernar, dejen de andar inventando excusas. Les toca a ustedes hacer la tarea. Gracias, presidenta. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Mari Carmen Bernal Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por 5 minutos. Muchas gracias, presidenta. Bueno, comentar, previo a iniciar mi intervención, comentar que efectivamente anteriormente había programas sociales que solamente eran para un grupo determinado de personas, de mexicanas y mexicanos, siempre con una visión política de ganar procesos electorales. La diferencia entre lo que sucedía antes y en lo que estamos en el presente es que ahora son derechos constitucionales, son derechos fundamentales, y eso nada tiene que ver con los procesos electorales, porque independientemente de quien esté al frente del Poder Ejecutivo Federal, esos derechos, estando en la Constitución, van a continuar. Es lo primero que tienen que saber las personas que nos están viendo a través del canal del Congreso, de las redes sociales, para no confundir el debate. Nada tiene que ver los derechos constitucionales con los procesos electorales. El voto en nuestro país es libre y es secreto. Y nosotros no vamos a caer en las prácticas de las que tanto nos quejamos y que muchas y muchos sufrimos en ese tema del aparato de Estado que movía los procesos electorales y definía quién iba a gobernar el país, quién iba a gobernar el estado, quién iba a gobernar un municipio, aunque fueran pésimos representantes y malas y malos gobernantes. A eso no vamos a caer, porque a eso no venimos. Nosotros venimos a transformar el país de fondo, porque quiero decirles que los problemas de salud de nuestro país no surgieron de la noche a la mañana, no aparecieron de la nada en el 2018. Mucho antes del 2018 esos problemas ya existían. ¿Que tenemos que reconocer en este momento que es un reto? Por supuesto. Tenemos que ser críticos y autocríticos, si no, el pueblo de México nos va a mandar al basurero de la historia, así como mandaron a los gobiernos priistas y así como mandaron a los gobiernos panistas, que ellos ya tuvieron la oportunidad de hacer las cosas y definitivamente las hicieron mal. Tenemos no solamente retos en temas de seguridad, en temas de salud, tenemos retos en temas de seguridad, que también no es un problema que surgió de la noche a la mañana, no es un problema que con la llegada de la Cuarta Transformación ya como magia apareció. Por supuesto que no, es porque se tomaron malas decisiones en gobiernos anteriores y ahora nos está tocando resolver lo que por mucho tiempo ellos no resolvieron. Se la pasaron pateando el bote y bueno, pues en algún momento esto pues tenía que estallar. Así que tenemos un compromiso, no solamente las legisladoras y legisladores de la Cuarta Transformación, de hacer las cosas bien, de hacer las cosas con honestidad, de marcar la diferencia. Que tenemos errores, por supuesto, somos humanos, pero hay voluntad
de corregir donde tengamos que corregir. Hay voluntad de hacer las cosas bien, hay voluntad de actuar con honestidad porque conocemos este gran proyecto de nación. No somos ningunos improvisados. Hay quienes vienen o venimos de la lucha desde hace muchos años y que anhelábamos este momento histórico en la historia de nuestro país. Por eso no lo vamos a desperdiciar, porque para nosotros representa una gran oportunidad. Entendemos el papel de la oposición, lo entendemos, mas no lo compartimos, porque todas y todos aquí deberíamos de conducirnos de la manera más correcta posible. Y cuando hablo de conducirnos de la manera más correcta es no denostar y no mentir. Y eso ellos se la pasan denostando y mintiendo. Y vuelvo a insistir, si tanto se quejan y si tantas pruebas tienen, presenten sus denuncias, presenten las pruebas, porque el pueblo de México ya está harto de los dimes y diretes. Estamos hasta el cansancio, como diríamos coloquialmente, estamos hasta el gorro de que las cosas en nuestro país se queden en dichos y no en acciones. Por eso la cuarta transformación va a marcar la diferencia. Y concluyo con esto. Estamos en un momento histórico de transformación, lo sabemos. Las cosas desafortunadamente no se resuelven de la noche a la mañana, y digo desafortunadamente porque muchos sí quisiéramos que se resolvieran así, porque hay fe, hay confianza y aún hay esperanza. Por eso estamos en un momento histórico. Primero. Segundo, porque tenemos a la primera mujer presidenta de nuestro país. Muchas mujeres nunca imaginamos que podíamos llegar a este momento histórico y hoy afortunadamente lo estamos viviendo. Tenemos una mujer valiente y preparada. Permítame. Adelante. Si es tan amable. Sí, lo solicitó en la orilla. Adelante, por supuesto. Y perdón, Presidenta, estaba levantando la mano antes. Sí, adelante. Pero estaba distraída y... Le estoy dando el uso de la palabra, diputado. Gracias. Para pedirle si me permite una pregunta a la oradora. Claro. Adelante, que sí, diputado. Dice sí, la presidente. Oradora que sí. Diputada, sabemos que el PRI y el PAN están recurriendo al show mediático porque ya los repudia la ciudadanía. ¿Qué opinión le merece el espectáculo del porro que vino a hacer una provocación en el Senado de la República? Sabemos que están en el basurero de la historia, pero ¿qué se puede hacer para que no hagan estos ridículos y estas provocaciones? Gracias, diputado. Adelante, si es tan amable para la respuesta. Gracias, presidente. La verdad es que es triste, es lamentable a lo que ha tenido que llegar la oposición para poder acaparar los reflectores, para tratar de convencer al pueblo de México de que ellos pudieran ser una opción. Sin embargo, considero que no sea la forma más correcta, porque efectivamente han llegado a caer en actitudes porriles, porque efectivamente este personaje pues no es la primera vez que genera un escándalo de esta naturaleza. Quienes hemos tenido la oportunidad de convivir con él en la Cámara de Diputados sabemos que solamente realizan actos mediáticos, actos de provocación para denostar, mintiendo y bueno, pues realizando este tipo de shows o espectáculos. La política en México va más allá de ese tipo de actitudes. La política en nuestro país tiene que ser una política de altura, con debate, con argumentos, no con pleitos de esa naturaleza. Desafortunadamente fui testigo hace un momento de lo que estaba pasando. No me extrañó, porque sabemos que este personaje, desafortunadamente para el pueblo de México, así se conduce. Pareciera que no sabe o no tiene claro el lugar en el que se encuentra ubicado. Así que deberían debatir, pero debatir con argumentos, no con mentiras. Esperemos que esa actitud se corrija. Tenemos en la Cámara una comisión que tiene que ver con este tipo de conductas, un comité de ética,
Ojalá que el Comité de Ética lo valore y le realice o lo reconvenga, que sabemos que los legisladores no pueden ser reconvenidos, pero digo un extrañamiento porque no pueden seguir conduciendo de esa manera. Y también concluyo mi respuesta con esto. La oposición se ha encargado de generar una especie de nado sincronizado, ¿verdad? Tienes a varios medios de comunicación diciendo exactamente lo mismo. Ya ni siquiera le cambian una sola palabra al texto. Ya siguen diciendo lo mismo. Entonces es una estrategia para denostar a este gran movimiento de transformación. Por eso desde este espacio hago un llamado al pueblo de México, a las mexicanas y mexicanos para que se mantengan informadas. Aún no concluyó mi respuesta, Presidenta. Perdóneme, la oradora, ya concluyó su tiempo de respuesta, tuvo usted 2 minutos. Concluyo mi respuesta y concluyo mi participación, le agradezco muchísimo. Presidenta. Muchas gracias. Que al pueblo de México, para que no caigan en este tipo de trampas, para que se informen a través de los diferentes medios de comunicación, sobre todo los medios independientes, que tienen información veraz para que se formen un propio criterio y no caigan en las redes de esta estrategia que es política y es electoral. He concluido mi respuesta y mi participación lo concluyo con lo siguiente. Tenemos a la mejor presidenta del mundo. Y eso no lo digo yo, eso lo dicen las estadísticas, eso se dice a nivel internacional. Una mujer valiente, preparada, honesta y que está dispuesta a defender la soberanía de nuestro país. Y por eso, como dice el lema de nuestro partido, Unidad Nacional, todo el poder al pueblo y que viva nuestra presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Es cuanto, diputada presidenta, muchas gracias. Gracias a usted. Con su permiso, Presidenta. Hay una nueva novela o fábula. Es El Circo de Pulgas. Y el dueño de ese circo de pulgas es el señor Alito Moreno. Porque obliga a todas sus pulguitas, una estuvo aquí brincoteando, el pequeñín, defendiéndolo de sus corruptelas. Y hace unos momentos, un porro, su pulga más grandecita, hizo un acto de provocación aquí en la Cámara de Senadores. No les queda de otra más que recurrir al show del circo de pulgas. Perdón, Presidenta, creo que... Gracias. Adelante, ya tengo registrado antes de que concluya su tiempo. Supongo que es para una pregunta. Adelante, el orador. Sí, es que están intentando hacer una pregunta, nada más que en cuanto me recupere, por favor. Ahorita, adelante, y yo, por supuesto, ya la tengo registrado ahora mismo. Gracias. Adelante, diputada. Muchas gracias, presidente. Preguntarle al orador si me permite una pregunta, por favor. Por supuesto que sí, muchas gracias. Adelante. Gracias. Diputado, ¿usted nos podría explicar de qué tamaño será el daño que causó el señor Alito Moreno en el gobierno de Campeche, que causó prácticamente el repudio de las y los campechanos? Con mucho gusto. Es una larga lista, es una cola bastante larga. Pero antes quisiera pedirle, señora presidenta, me pueda conceder una moción de ilustración. Permítame, detengan el reloj. Usted tiene 2 minutos para darle respuesta a la pregunta. La moción de ilustración no ocuparía el tiempo de las 2 preguntas. Yo quiero una moción de ilustración, ¿en estos 2 minutos? Por favor, antes. ¿Adentro ¿sí? de estos 2 minutos? Sí, por favor, gracias. Ok, entonces si son tan amables, le pueden poner la moción de ilustración sin y parar. recuperarme el tiempo, si es sin tan parar amable, el pero tiempo. no hay problema, seremos breves. Adelante. Licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Sea usted bienvenido a Campeche. Siempre lo trataremos con afecto, con aprecio y con mucho reconocimiento.
Hace unos momentos venimos de Candelaria de anunciar un programa muy importante para todos y cada uno de los productores del campo campechano. Siempre que llega a nuestro estado el presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, se le trata con afecto y se le trata con aprecio. Siempre, después de una competencia de trabajo en equipo, lo más importante es que a Campeche le vaya bien. El convocar a trabajar juntos y en equipo. Esa es la tarea fundamental que hoy Campeche necesita. Los Pues ahí está, frente a Andrés Manuel López Obrador, reconociendo y arrastrándose. Pero ¿quién es quien lo repudia? El pueblo de Campeche, por todo su saqueo. No se puede parar en Campeche porque inmediatamente recibe el repudio del pueblo, el repudio de la gente. Ahora bien, ¿de qué tamaño será el problema que no logran quitarse este estigma? Ya llevó a la ruina al PRI, lo dicen los mismos connotados priistas. Ahora solamente le queda recurrir a victimizarse, por un lado, o a la violencia. Y como llegaba practicando eso desde hace algún tiempo, pues ahora solamente le queda correr, arrastrarse, como también los hacen connotados panistas, a pedir en Estados Unidos ayuda a la ultraderecha. Allá también ni siquiera lo pelan. Así de que ya basta de estar haciendo shows en circos de pulgas. Pero la historia no queda ahí. Señora Presidenta, quisiera una segunda moción de ilustración, si me lo permite, y detener el tiempo. Así será, por supuesto. Así moción. Será. Muchas gracias. Claro, si son tan amables. Muy buenas tardes, compañeros de los medios, agradecerles mucho. Como ustedes ya saben, venimos a presentar la acción de inconstitucionalidad con un público de Morena, que ya sí nos los mandaron, ¿verdad? Y decirles que vamos a hacerlo con el 1%. Por favor, no confundan censura con repudio. Si donde quiera que se paran, los insultan de esta manera, les chiflan, ¿cuál es la censura? ¿Cuál es la mordaza? ¿Qué situación estará enfrentando? Perdón, Presidenta, de nueva cuenta. Diputada Bernal, ¿con qué objeto? Para realizarle al orador una pregunta, si me lo permite. Adelante. ¿Lo permite el orador? Sí, adelante, por favor, muchas gracias. Muchas gracias. Diputado, me gustaría que nos explicara por qué considera usted que sucede esto. ¿Qué le pasa a las y los prianistas cuando caminan por las calles y por qué recurrir a la violencia y al show mediático? Es cuanto con mi pregunta. Adelante. Gracias. Gracias, Presidenta. Recurren a esto porque no tienen respaldo popular. Porque cuando se insulta al pueblo de México, primero con años de neoliberalismo, privatización, corrupción, es imposible pasearse en las calles sin que el pueblo, aunque les moleste el pueblo sabio, se los recrimine, se los recuerde. Hoy ya están en el basurero de la historia. Y ahora hay que cerrar el paso a estas interpretaciones absurdas de circo. Y este señor, fíjense, el que vino a montar la provocación,
es presidente de la Comisión de Juventudes. ¡Qué ejemplo tan más idiota! ¡Qué ejemplo tan más absurdo! ¡Qué ejemplo tan más ruin! Así que le quiero proponer a mis compañeras, compañeros, diputados, que una primera misión que tengamos es quitarlo de la comisión y poner una verdadera joven o un joven que tenga dignidad y principios y no este porro corriente y servil al dueño, al amo del circo de pulgas, el señor Alito Moreno. Miren, van a seguir brincando las pulgas, pero estoy seguro que hay un socio que también es el dueño de otro circo de pulgas, que es el señor Ricardo Salinas Pliego, que también se acusó y dijo que había censura con la protección de los derechos de las audiencias. Van a ver que en unos momentos van a venir aquí las pulgas del otro circo a defender sus intereses, porque ahora que tienen que rendirle cuentas a las audiencias, pues están desesperados, ahora que ya no pueden cobrar chayote. Yo no sé con qué van a comprar sus bolsas Ferragamo, porque tanto el señor Alito Moreno se le acabó, como al señor Ricardo Salinas Pliego. Así que su bola de pulgas del PRIAN han llegado a su fin, les echaron insecticida. Así de que el insecticida lo virtió la ciudadanía con su repudio. Que viva la libertad de expresión. Que viva la verdadera libertad de organización, de expresión, porque estamos viviendo tiempos que hasta las pulgas tienen derecho a expresarse. ¡Viva la Cuarta Transformación! Gracias, presidente. Gracias a usted, diputado.